La Exposición Iberoamericana de Sevilla consiguió la concurrencia al certamen de 18 países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Portugal, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela, todos ellos con pabellones representativos. Además, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Bolivia y Ecuador instalaron sus stands en las galerías americanas. A esta presencia internacional habría que añadirle la participación del Protectorado de Marruecos y de la colonia del Golfo de Guinea como concurrentes a la muestra. Las primeras invitaciones oficiales se empiezan a encursar por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1911, pero al producirse el estallido de la Primera Guerra Mundial, el certamen sufrió un repentino frenazo, no insistiéndose más en las relaciones con América. Terminada la Gran Guerra, hubo que comenzar de nuevo, y en 1922 se amplía la concurrencia a Portugal y Brasil, pasando de ser hispanoamericana a iberoamericana, tomando verdadero impulso tras el acceso al poder del general Primo de Rivera, que consigue la participación con edificios permanentes de los Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Perú. La mayoría apostó por el estilo historicista que el reglamento aconsejaba, pero desde el punto de vista artístico hay 3 pabellones que sobresalen de manera especial: Argentina, México y Perú, precisamente los que más se alejaban del estricto historicismo oficial. El pabellón argentino toma elementos barrocos, andaluces, argentinos, bolivianos y peruanos, y los fusiona con una brillante ornamentación mestiza. Su autor, el arquitecto Martín San Noel, reúne en el edificio elementos arquitectónicos de estos países, creando un estilo panamericano, instalando en su fachada un gran retablo barroco. El pabellón de Argentina tiene una superficie total construida de 4.500 metros cuadrados, con un coste superior al 1.500.000 pesetas, siendo el primero de los pabellones extranjeros en concluirse. El edificio se compone de un cuerpo central con patio y 2 salas laterales que se acoplan como capillas barrocas añadidas, y un torreón trasero de 5 plantas. Gustavo Vacarisas intervino en el diseño de diversos retablos cerámicos que adornan las paredes del pabellón, como las 6 escenas de costumbres criollas o paneles pintados que representan escenas costumbristas de la pampa argentina. Para la decoración de las salas expositivas tomaron parte algunos artistas americanos como Alfredo Guido, Rodolfo Franco y Alfredo Gramajo, con paneles sobre la industria, la agricultura y las costumbres argentinas, cada uno con su propio estilo. Hoy día, este pabellón es sede del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler. México, por su parte, levanta un edificio de un regionalismo muy peculiar al tomar sus fuentes de las culturas maya y tolteca. Su autor, Manuel Amabilis, como Aníbal González, es un regionalista converso del historicismo de estas culturas, alejándose del estilo colonial de la época, pretendiendo sentar las bases del estilo nacional, fundamentándose en las edificaciones de las civilizaciones precolombinas. La planta del edificio es una cruz latina girada a 45 grados, con 2 plantas y sótano, siendo la superficie construida de unos 1.300 metros cuadrados. Exteriormente se decora con elementos simbólicos y mitológicos
mayas y toltecas, como las dos columnas serpentiformes que los aztecas llamaron Quetzalcóatl o serpiente emplumada, y el escudo nacional con motivos toltecas entre serpientes, o el remate del dintel que reproduce a los conocidos como Chacmol, que representa a dioses del agua, en la antigua capital del imperio, Chichén Itzá. Amabilis contó con la colaboración de Leopoldo Tomasi y Víctor Reyes para la decoración interior del pabellón, que fue muy profusa y que manifestaba los sentimientos y pensamientos de la época en mexicano, con motivos históricos y alegóricos, como reafirmación nacionalista. En la actualidad, este edificio alberga el vicerrectorado de tercer ciclo y enseñanzas propias de la Universidad Hispalense. Perú se recrea en su estilo neoperuano con un mestizaje entre español e indígena, siendo diseñado el edificio por el arquitecto cordobés Manuel Piqueras Cotolí, y que más allá de ofrecer un edificio exótico y sugerente, supo crear un lugar donde la integración del espacio y los símbolos estaban perfectamente conjugados. La influencia indígena y el mestizaje se manifiesta en las fachadas, como la portada, en forma de retablo barroco, pero en un lenguaje netamente indigenista en su concepción decorativa, mezclando en la decoración del resto aspectos barrocos que nos recuerdan a las construcciones coloniales peruanas, como los balcones de madera cerrados por celosías, además de estar salpicadas de figuras seminaturales con aspecto netamente americano, pájaros estilizados, hombres y plantas. El pabellón, de grandes dimensiones, tiene una superficie construida de 5.250 metros cuadrados y se puede considerar como una estructura cerrada, compuesta en torno a un gran patio central de original composición y de acertado y bello resultado, que consigue un clima de severa solemnidad entre palacio y templo. Este edificio reúne en su decoración uno de los lenguajes simbólicos más complejos de cuantos se construyeron para la exposición, al incluir diferentes motivos culturales preincaicos. Actualmente, su uso es compartido por el Consulado del Perú y la Casa de la Ciencia de Sevilla, dependiente del CSIC. Sin embargo, el edificio que más se aleja de todos estos estereotipos es el Pabellón de Chile, un grandioso proyecto del joven bilbaíno nacionalizado en Chile, Juan Martínez Gutiérrez, que consigue con esta montaña de hormigón el edificio más original al querer representar a la nación en sus aspectos orográficos, los Andes y las costas, la montaña y el mar. Su autor, aun apoyándose en elementos culturales del país andino, adquirió carácter simbólico muy cercano a la vanguardia expresionista que, con la compleja volumetría del edificio, habría de proponer la imagen analógica de la geografía del país chileno y que, sin necesidad de interpretación, se identificase como estilo propio de la nación andina. El edificio se articuló en torno a un juego de patios alrededor de los cuales se compuso un conjunto ascendente de volúmenes y gran complejidad, tanto de planta como de alzado, que se coronaba con una alta torre de 40 metros de alto. Para la decoración interior del pabellón se contó con los pintores chilenos Laureano Ladrón de Guevara y Arturo Gordón, que confeccionaron los murales que adornaban algunas salas, utilizando motivos nacionales, destacando entre las empresas expositoras la importancia industrial de nitrato de Chile. El edificio está ocupado por la Escuela de Artes de Sevilla, manteniéndose hasta hace unos años en una dependencia el Consulado de Chile.
Las repúblicas antillanas de Cuba y Santo Domingo estaban representadas con edificaciones ciertamente valiosas, a pesar de no tener estilo nacional, y lo hacen reuniendo lo mejor de sus países. La primera, con lo más lujoso de los materiales, construyendo un pabellón de estilo colonial, que fue diseñado por los arquitectos Evelio Covantes y Félix Covarrocas, siendo ejecutado por los ingenieros militares Hernández Sabio y González del Real. Este pabellón se componía de dos edificios, uno permanente y otro provisional, que desapareció tras la muestra, concibiendo los autores el primero como una síntesis de los elementos arquitectónicos más utilizados en la isla, es decir, pórtico de piedra y rica carpintería, tanto en el interior como en el exterior, evocando una típica residencia señorial criolla, del más puro estilo colonial cubano, en el que se mezclaban el barroco español con algunas características del país, utilizando para el porche de la entrada piedras traídas de la cantera cubana de Jaimanita y ricas maderas nacionales para balcones, artesonados, rejas, frisos y balaustradas. Además, se instaló en los jardines una copia de la fuente surtidor del convento de Santa Clara, que fue la primera fuente pública de América. El pabellón alberga hoy día la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Santo Domingo, la otra isla caribeña que situaba su pabellón junto al de Cuba, reprodujo en el edificio que representaba a esta república la casa del almirante don Diego Colón a menor escala, diseñado por el arquitecto Martín Gallard y Canti, que le añadió caritas en sus esquinas recordando las fortificaciones de esta ciudad, y para romper la horizontalidad del edificio, su autor instala en el remate de la fachada un cuerpo escalonado donde colocó el escudo nacional, introduciendo estas leves modificaciones sobre el modelo original. A la izquierda de la fachada del edificio se instaló el templete fuente de la Plaza de la Independencia de Santo Domingo, consistente en un templete con cúpula circular sostenida por columnas, rodeado por una balaustrada y puentecillos que daban acceso al templete. Hoy día todo ello desaparecido. La decoración del pabellón se reducía al enmarcado de la puerta principal con molduras de hojas de acanto de estilo gótico y el blasón de don Diego Colón sobre el dintel. En la actualidad está ocupado por la Oficina Técnica de Edificios Municipales. Colombia presenta un vistoso pabellón cargado de simbolismo con elementos decorativos de las culturas prehispánicas. El diseño y control técnico se le encargó al arquitecto sevillano José Granados de la Vega, que se inspiró en el barroco colombiano, con una interpretación personal mezclando elementos arquitectónicos, religiosos y civiles, propios de las construcciones coloniales, añadiéndole dos torres en su entrada. Este diseño sufrió una transformación radical al encargársele al escultor colombiano Rómulo Rozo el diseño y elaboración de los elementos escultóricos que decoran el edificio, con una simbología que sintetiza la antropología del pueblo colombiano, aludiendo a los grandes mitos del pueblo chibcha, cuyo programa iconográfico abarca temas mitológicos, heráldica y alusiones a la flora y a la fauna de la zona, siendo el máximo exponente la escultura de la diosa Bachué que Rómulo Rozo realizó para este pabellón. Esta decoración mitológica, que se encuentra tanto en el exterior como en el interior del pabellón, lo enriquece y hacen del mismo una joya única. Desde la clausura de la exposición, en este edificio se ha ubicado el Consulado de Colombia. Venezuela decidió en el último momento su participación en el certamen y, debido a la premura de tiempo, se conformó con un edificio provisional construido contrarreloj, por lo que es el único de los pabellones americanos que no ha llegado hasta nuestros días.
El autor fue el arquitecto español Germán de Falla, que diseñó un sencillo edificio, centrando su decoración en el exterior, sobre todo en la fachada, a la cual le da monumentalidad al elevarla sobre el resto del edificio. En el centro dispuso un patio adintelado sobre columna, algo hundido, que utiliza como distribuidor de las salas. Para la decoración artística del interior del pabellón se utilizaron mosaicos traídos de Venezuela y cerámicas de la sevillana Casa González, y unos medallones realizados por el escultor Chicharro Gamo, en el que se representaban las figuras de Simón Bolívar, Sucre y Miranda, los tres grandes revolucionarios americanos nacidos en Venezuela. Junto al pabellón de Venezuela se encuentra el de Guatemala, que aprobó su asistencia con un edificio permanente ya inaugurada la exposición, que obligó a la Comisión Permanente la construcción de su pabellón por delegación, diseñándolo el arquitecto sevillano Emilio González Flores, que había vivido muchos años en aquel país, encargándose de su construcción José Granados de la Vega. Se trata del edificio más sencillo de cuantos se construyeron como pabellones representativos, de geometría rectangular. Su elemento más destacable, aparte de su sencillez, es el revestimiento de las fachadas en su totalidad con azulejos en color blanco y azul, colores de la bandera de ese país, elaborado por la fábrica de cerámica Trianera de Ramos Rejano, de temática maya, al igual que la puerta principal, con el dintel escalonado, decorado con el quetzal, ave símbolo de la República Guatemalteca. En la actualidad, este edificio depende de la cercana Escuela Superior de Danza Antonio Ruiz Soler. Uruguay levanta un edificio en el que mezcla lo español, lo italiano y lo universal, siendo proyectado por el arquitecto Mauricio Craboto, el cual combina elementos modernos e historicistas en una construcción en la que se yuxtaponen dos espacios, el rectangular de la fachada y el trasero de forma de triángulo equilátero acabado en proa. Los escasos detalles decorativos se centran en la fachada, especialmente en la monumental portada con un arco rebajado entre columnas y pilastras talladas con motivos vegetales, rematado por un frontón con el escudo nacional, todo ello realizado con mármol procedente de aquel país. Este edificio, representativo de la República del Plata, quiso recrear una arquitectura nacionalista, partiendo de las influencias recibidas de España e Italia. Este pabellón es actualmente sede del Consejo de Estudiantes del Distrito Universitario de Sevilla. Con el cambio de denominación de la exposición de hispanoamericana a iberoamericana en 1922, se permitió la concurrencia de Portugal y Brasil. En el caso del pabellón portugués, se diseñó un edificio parte provisional y parte estable, inspirado en el barroco portugués João V, diseñado por los hermanos Carlos y Guillermo Rebelo de Andrade, ganadores del concurso nacional. La exuberante decoración, tanto exterior como interior del edificio, es realizada con materiales traídos desde Portugal y sus colonias, siéndole encargada su ornamentación a escultores, pintores, yeseros y ceramistas portugueses. El cuerpo central se cubre con una cúpula en forma de urna que le imprime carácter oriental, típico de las colonias portuguesas de ultramar, bajo la cual se encuentra el Salón de Honor, decorado con ricos materiales y pinturas, sobresaliendo la gran cúpula recubierta con paneles de madera con molduras doradas, rodeada de pinturas con escenas representando las alegorías de los continentes colonizados por el país vecino. La instalación provisional se situaba en la parte posterior del edificio permanente y estaba construida mediante estructura metálica desmontable, con un bello patio central porticado, con arcos de medio punto sobre estípites rococó, situando en medio de la zona jardinada una fuente llamada de la Juventud.
En las naves laterales se instaló la exposición comercial y colonial donde se exhibían productos de Guinea, Angola y Mozambique, y agrícolas del país luso como aceite, frutos secos y frescos preparados, y numerosos stands con producciones de vino de Oporto, aguardientes y licores. Como anexo al pabellón portugués, se levantó próximo a este el pabellón de la colonia de Macao, eligiéndose como modelo constructivo una pagoda china, como demostración del exotismo de la tierra que representaba, con profusa decoración oriental y sus característicos tejados. Desde la clausura de la muestra, en el edificio permanente se encuentra el Consulado General de Portugal en Sevilla. Brasil diseña un pabellón inspirándose en el barroco colonial de su país, tan modificado hoy que casi es irreconocible. Su autor, Pedro Paulo Bernardes Bastos, lo es también del Estadio del Maracaná y proyecta un edificio provisional en estilo barroco portugués, con manifestaciones coloniales de lo que se hacía en la metrópoli, con la utilización de grandes escalinatas, los ojos de buey en ventanas y una decoración profusa y cargada, ablandando los frontones generando formas onduladas y caprichosas. Esta composición curvilínea de la fachada resulta muy decorativa y barroca, especialmente por las molduras de las cornisas del remate, sus roleos, columnas salomónicas y los gallones de los vanos. El pabellón ocupaba una superficie de 2.500 metros cuadrados, de planta cuadrada, con patio interior central. De gran importancia por su calidad y originalidad son los pavimentos de salón, escaleras y vestíbulo, realizados con maderas brasileñas en mosaico combinando los colores. En 1935 es reformado el edificio para otros usos, eliminando los elementos decorativos que adornaban la fachada, supresión de columnas salomónicas, las ventanas en forma de ojo de buey y el frontón ondulado, perdiendo el lenguaje barroco para el que había sido diseñado. En este edificio se encuentra la sede del Vicerrectorado de la Universidad de Sevilla. La representación estadounidense en la exposición se componía de 3 edificios, uno estables y 2 efímeros, que fueron proyectados por William Templeton Johnson. El permanente fue denominado Edificio del Gobierno, para ser utilizado como consulado una vez terminado el certamen, y otros 2 provisionales, uno para exhibiciones y el otro para cinematógrafo, inspirándose todos ellos en motivos platerescos renacentistas de la España del siglo XVI. El edificio principal es el único que se conserva, tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados y es de planta hexagonal, con fachadas a la avenida de María Luisa y al Paseo de las Delicias, situando en el centro un patio rodeado de pórticos cubiertos con elegante fuente central de mármol blanco. En el pabellón del cinematógrafo se proyectaba una serie de más de 200 películas elegidas entre 1000 a razón de más de 6 diarias sobre temática económica, histórica y militar de los Estados Unidos. Una vez clausurada la exposición, este pabellón se convertiría, pasado un tiempo, en Teatro Escolar Juan de la Cueva. En el otro pabellón provisional, llamado de exhibiciones, se instalaron las exposiciones de departamentos y organismos oficiales, con demostración de acuñación de monedas, estampación de sellos y billetes. Actualmente es sede de la Fundación Valentín de Madariaga de Arte Contemporáneo. Las repúblicas de Bolivia, Panamá, El Salvador, Ecuador y Costa Rica instalaron sus stands representativos en las galerías extranjeras, lo que actualmente son los almacenes del puerto, situados en la Avenida de la Raza, cuyos espacios les fueron ofrecidos de forma gratuita por la organización del certamen, siendo las representaciones de Panamá y El Salvador las más destacadas.
La representación panameña ocupó una parcela de 120 metros cuadrados en la cual quiso mostrar los avances conseguidos en los 20 años de independencia de la metrópolis, con muestras de ricas maderas y otros productos naturales como el café, el tabaco, la banana y el azúcar. El stand estaba cerrado por una alta mampara realizada con tableros de caoba del país, unidos por chonta, una especie de bambú panameño. También se exhibía una amplia muestra de la riqueza maderera de aquella república. Por su parte, la República del Salvador, que había prometido su asistencia a la muestra iberoamericana con un pabellón y un cafetal, debido a dificultades económicas y políticas, tuvo que conformarse con un stand de 135 metros cuadrados en estas galerías. En el stand se había instalado productos agrícolas, sobre todo el café, su principal fuente de riqueza. En él se mostraban distintos tipos y marcas, colocándose una estatua en bronce de un cacique caudillo indígena, héroe de la lucha contra la conquista. También se exhibían otros productos como el algodón, palma, junco y trabajos de artesanía. Se completaba esta concurrencia internacional con la participación de la Dirección General de Marruecos y Colonias, que organizó una exhibición colonial donde se mostraron al público las dos principales posesiones españolas en África, el Protectorado de Marruecos y la Guinea Española. El proyecto del pabellón de Marruecos le fue encargado al arquitecto José Gutiérrez Lescura, director de la Escuela de Artes e Industrias Indígenas de Tetuán, con la colaboración del pintor y artista especializado en arte musulmán Mariano Bertucci. El estilo arquitectónico utilizado es lógicamente el islámico, resolviéndolo con la construcción de un edificio principal que reproduce la vivienda de moros ricos o nobles, decorándola exteriormente con apariencia de edificio religioso, conservando en su interior el tipo de vivienda fastuosa árabe. Y alrededor de este se construyeron otros de menor entidad, en los que se instalaron tiendas simulando una calle típicamente moruna, con bazares, cafés y alcacería. El pabellón está actualmente ocupado por el Servicio Municipal de Parques y Jardines de Sevilla. Independiente al pabellón y situado lejos en la avenida Reina Mercedes, se instaló el Barrio Moro, que era una iniciativa privada con diseño artístico del ingeniero Antonio Gott. En él se intentó reproducir una sociedad exótica, recreando un trozo de la ciudad marroquí de Tetuán, con sus murallas almenadas y barrio típicamente moruno, donde no faltaba ni una mezquita y su alminar, y en el que se instalaron locales de espectáculos folclóricos, restaurantes, bares y un pequeño zoco con tiendas, todo muy al gusto de la época. La participación de Guinea se concibió como una representación salvajística, mediante la construcción de un pabellón realizado con maderas y fibras vegetales que le conferían un aspecto africano. El proyecto se debió al ingeniero agrónomo Emilio Gómez Flores, del Servicio Agrónomo de Santa Isabel de Fernando Poo, siendo realizado por José Granados de la Vega, y el proyecto decorativo por el artista Vicente Zubillaga. Contaba con un edificio principal, con un gran patio central donde se realizaban las danzas los nativos que habían sido traídos desde aquella colonia y que habitaban en cabañas situadas alrededor de este edificio, en medio de una exuberante vegetación que le daba más realismo. Podemos considerar que la presencia extranjera en la muestra fue un rotundo éxito, teniendo en cuenta las difíciles situaciones de orden político y económico
que sufrían gran parte de los países del continente americano, devastados por terremotos y arrasados por revoluciones, sin dinero y con la economía controlada por los norteamericanos, pudiéndose solo explicar esta alta participación a factores ideológicos, de prestigio internacional y de expansión comercial. Esta participación tan significativa ha legado a la ciudad una serie de edificaciones que representaron en su día a los respectivos países y que hoy día forma parte del paisaje urbano de la misma. En los siguientes capítulos se desarrollará uno a uno los pabellones representativos de cada país, describiendo los edificios, el aspecto arquitectónico y los contenidos que mostraban durante la celebración de la exposición.